El problema a resolver es cuando se abre el motogarage, por medio de la tabla de verdad, la cual mostró el estado de cada variable, que en este caso fueron presencia de la moto, pago realizado, usuario dentro y horario disponible, que estas en conjunto, cuando, cuando están en conjunto, mandan una señal. Por ejemplo, en A en 0, B en 0, C1 y D0 nos manda una señal de salida 1. Al terminar toda nuestra tabla de verdad, es necesario determinar cuántos unos tenemos en salida y así en conjunto poder hacer nuestra ecuación, la cual nos queda A negada por B negada por C por D negada más A negada por B negada por C por D más A negada por B por C negada por D más A negada por B por C por D negada más A negada por B por C por D más A negada A por B negada por C por D negada más A por B negada por C por D más A por B por C negada por D más A por B por C por D negada y por último más A por B por C por D. Y esta es nuestra ecuación resultante a través de la tabla de verdad. Una vez determinada esta ecuación, por medio de álgebra booleana y el teorema de Morgan podemos lograr simplificar dicha ecuación en su mínima expresión. Por ejemplo, en el primer caso tenemos que A negada por B negada por C por D negada más A negada por B negada por C por D. En este caso tenemos una D y una D negada, las cuales van a sumarse y multiplicar ese producto por A negada por B negada por C, lo cual se van a eliminar y nos va a quedar una A negada por B negada por C más todo lo que sigue de la ecuación. En cada paso se va a ir determinando los conjuntos que sean complementos. Por ejemplo, si tenemos en este tercer paso C negada y C, se van a sumar y se va a multiplicar por lo que sigue de la ecuación, que sería A negada por B por D. Y así sucesivamente, hasta llegar a nuestro paso número 15, en donde determinamos que la mínima expresión de la ecuación es C por D negada más C por B negada más B por D. Y bueno, en este caso, mediante los mapas de Karnaugh podemos ayudarnos a poder simplificar circuitos lógicos. Bueno, en este caso, al tener una función lógica con la tabla de verdad, podemos utilizar este método para poder llegar a una solución. Y bueno, en nuestro caso tenemos nuestra tabla de verdad con 4 variables y al utilizar el mapa de Karnaugh podemos observar la relación que existe tanto de nuestras variables de entrada como con nuestra variable de salida. Y bueno, el mapa funciona ya sea con 2, 3 o hasta 4 variables dependiendo de cada caso. Y bueno, en nuestro caso, nuestro automatismo funciona con 4 variables. Y bueno, para el diseño de nuestro circuito, lo que utilizamos fue que a partir de las variables que consideramos para el funcionamiento del motogarage, tenemos la variable de la presencia de la moto, el pago realizado, si se encuentra un usuario dentro del motogarage, así como la disponibilidad del horario del motogarage. Y bueno, en este caso vamos a tener una variable de salida y la cual nos podrá indicar si es posible o no abrir el motogarage. Y bueno, para nuestro diseño del circuito fue necesario definir nuestra tabla de verdad, de la cual se obtuvo la ecuación lógica, y posteriormente ya al tener definidas nuestras variables involucradas y también al considerar tanto nuestra ecuación lógica,
podemos ya diseñar nuestro circuito. En este caso consideramos la ecuación lógica, el bucle, la suma de productos y el producto de la suma. Y bueno, incorporamos LEDs a nuestro circuito, resistencias y además de un dip switch, mediante el cual podemos probar las posibles combinaciones obtenidas mediante nuestra tabla de verdad, en este caso al aplicar álgebra booleana y poder simplificar la ecuación y poder corroborar el funcionamiento del circuito, y en este caso el poder implementarlo en nuestro automatismo del motogarage. Con respecto a la explicación del circuito, bueno, aquí podemos hablar primero en esta parte del protoboard, dos cables de los cuales nada más están conectados positivo con positivo y negativo con negativo. En esta parte tenemos 4 LEDs que se van a ir prendiendo dependiendo de la combinación de ceros y unos en este dip switch. Aquí tenemos estos cables que están conectados a la central de Arduino y que están conectadas en estas partes del protoboard al lado de las resistencias. Estas resistencias limitan el paso de la corriente y evitan que estos LEDs se sobrecalienten o hasta que se quemen. Por eso son muy importantes en este circuito. Aquí tenemos otros cables que se van a ir conectando para el paso de la corriente, así como este cable que está en positivo en esta parte de acá. Aquí tenemos otras resistencias igual para limitar el paso de corriente. Y aquí tenemos estos dos cables, que una es para la entrada de 5 volts que va a esta parte del protoboard, y esta entrada de la tierra con tierra del protoboard. Y aquí, bueno, no se ve, pero aquí hay un cable que va conectado a la computadora ya para que se lleve a cabo el código de programación y se enciendan algunos LEDs dependiendo de la combinación de ceros y unos, que son respecto al automatismo lógico. Muy bien, en cuestión de la programación del código, se utilizaron estas variables. Primero que nada, usando la diferente tabla donde muestran cómo las 4 variables, es decir, la presencia de la moto, el pago realizado, si el usuario está dentro o no y el horario disponible, y viendo cómo, dependiendo de si estas son negadas o positivas, es decir, ceros y unos, cuál sería su valor de salida. En este caso, pues podemos verlo en esta tabla aquí presente y anteriormente explicada. Y podemos ver que conseguimos la ecuación a través de la tabla de verdad, es decir, la ecuación muy grande que se encuentra aquí abajo, que relaciona todas las posibilidades de que la salida sea 1, en este caso. Al simplificar la ecuación a través del bool, que no mostraré el método, pero fue hecho a mano, podemos obtener que esta ecuación se reduce a la simplicidad de la que encontramos aquí abajo. Nos concentraremos en estas dos ecuaciones, más otras dos que presentaré por acción. Aquí mismo podemos ver las otras ecuaciones que presentamos, las cuales son por medio de la tabla reducida de resultados, donde usando la fórmula de la suma de productos y productos de suma, es decir, concentrándonos en estas dos, tenemos nuestras últimas dos ecuaciones restantes a las cuales les pondremos atención. Siendo esta la suma de productos usando los cuadros, la técnica de los cuadros anteriormente utilizada, y los productos de suma donde utilizamos los cuadros pero inversamente usados en los valores negativos. Y de esta manera tenemos las 4 ecuaciones. Ahora, las variables establecidas en el código se encuentran aquí presentes, donde vemos las 4 variables en el valor 4, 5, 6 y 7, siendo aquí mencionadas, y las 4 ecuaciones, tanto la de suma de productos, producto de suma, la ecuación larga y la ecuación reducida de Boole, en el 8, 9, 10 y 11. Estas sí aquí son mencionadas, y se genera el pin mode en la parte de aquí abajo, donde aquí se empezará el programa, el loop que dependiendo del valor de los switches cambiará. Por último, aquí tenemos pues el código ya final, donde podemos ver que aquí se lee la presencia de la moto, es decir, las 4 variables. Y en esta parte de abajo podemos ver cómo está la fórmula de abrir estacionamiento de la suma de productos, es decir, C más B por D, perdón. Luego está la de producto de suma, que es lo mismo de C por D más, C más D por B más C. Y luego tenemos la ecuación larga, que está aquí recortada ya que está un poquito más largo, pero en el comentario se puede encontrar, donde podemos ver que la ecuación está completamente, se encuentra completa, y la ecuación de Boole, que es la reducida. Y de esta manera, dependiendo si los valores que lanza son 0 y 1, se prenderán los focos y por lo tanto se dirá si, dependiendo del conjunto de las características, si el estacionamiento se debe abrir o no. Bien.
Para entender el funcionamiento de nuestro automatismo lógico y circuito, debemos entender antes la tabla de verdad ya explicada, donde vemos que diferentes combinaciones dan una salida de 1 y otras combinaciones dan una salida de 0. Recordemos que una salida 1 es una salida de afirmación, lo cual hará que la puerta se abra, y una salida 0 es una salida de negación, lo que hará que la puerta se mantenga cerrada. Al ver el circuito, tenemos dos partes esenciales, la salida y la entrada. La entrada son los cuatro puertos que vemos a continuación. Estos se dirigen a un dip switch en medio del circuito. Este dip switch tiene 4 interruptores, los cuales corresponden a las 4 variables que dictarán el funcionamiento de nuestro circuito. Las 4 variables ya explicadas. Tenemos una tierra y una fuente de 5 volts, la cual se conduce a lo largo del circuito. La tierra la toman estas resistencias aquí para que le puedan dar funcionamiento a los interruptores de entrada. Y la fuente de 5 volts se transmite hasta el otro lado del circuito para terminar en el otro lado del dip switch y así darle funcionalidad. En el dip switch podremos decidir qué interruptores alzar y cuáles dejar abajo. Esto conformará las diferentes combinaciones que ya hemos establecido en la tabla de verdad. Y al combinar de cierta manera, veremos si los focos LED encienden o no. Los focos LED encendidos indican una salida de 1, es decir, la puerta se abrirá. Y los focos LEDs que se mantienen apagados dictará una salida de 0, es decir, que la puerta se mantendrá cerrada. Y todo esto se conduce mediante las salidas, los cuales están al final del circuito junto a las resistencias. Estas van a los puertos que podemos ver a continuación. El Arduino está programado para decirnos qué es lo que está pasando. Por ejemplo, si nosotros alzamos el interruptor 1, el código nos va a decir que hay una moto presente, porque esa variable ha sido asignada de esa manera. Y así lo hará con el resto de las variables. Para poder corroborar que el circuito funciona, también nos tomamos la molestia de organizar un circuito en Logic.ly. De la misma manera, mediante AND y OR gates, así como NOT gates. Tenemos 4 switches, los cuales representan las 4 variables de entrada que ya hemos explicado, y una salida, el cual es el foco. Si el foco se mantenía encendido, pues quiere decir que la puerta se abrirá. Y si el foco se mantiene apagado, quiere decir que la puerta se mantendrá cerrada. Al probar con las combinaciones, nos dieron los mismos resultados en todas las combinaciones, dándonos a entender que desarrollamos bien nuestro circuito en ambas plataformas. Y pues el aprendizaje que me llevo de esto es que, por supuesto, la organización de un automatismo lógico es indispensable a la hora de realizar un proyecto, ya que le estás dando instrucciones complejas a un sistema para obedecer de ciertas maneras y considerando múltiples variables, cosa que en programación básica es muy difícil de hacer, por lo que los automatismos lógicos mediante series binarias lo hacen mucho más sencillo. Bien, en conclusión, esta práctica en específico nos servirá mucho para generar como la solución final del reto, por lo menos para este bloque. Y de esta manera nos ayudará tanto a programar como el funcionamiento del estacionamiento, que es lo más importante, como una posibilidad de ampliar tanto el funcionamiento como las diferentes variables que pueda tomar en cuenta este mismo. También de esta manera, pues podemos ampliar nuestro conocimiento de creación de circuitos tanto físicos como teóricos, usando tanto Tinkercad como los protoboards y los Arduinos físicos. Y de esta manera, pues, como ampliar nuestro conocimiento acerca de este tema. Pues esta actividad pude obtener una noción de lo que es un automatismo lógico y de lo que involucra, como por ejemplo las combinaciones de ceros y unos, y a través de una tabla de verdad obtener una ecuación booleana que determina este automatismo lógico, y a través de álgebra booleana cómo simplificar esta ecuación. Asimismo, pude aprender a cómo obtener esta ecuación a través de los mapas de Carnot,
a través de identificando unos, así como los ceros, y obtenemos dos ecuaciones de igual forma simplificadas. Por otro lado, pude aprender de una mejor manera la programación en Arduino para un automatismo lógico a través de que se pone en la programación la ecuación booleana y así vamos viendo cómo funciona el automatismo a través de un circuito con LEDs y un deep switch. Bueno, en este caso creo que fue muy necesario el poder emplear tanto el álgebra booleana, los teoremas de Morgan, la simplificación de la suma de productos y del producto de la suma, así como el diseño combinacional de circuitos lógicos para poder ya emplearlo físicamente en el automatismo de nuestro Motogarage. Y bueno, pues pude comprender que al tener ciertas variables de entrada y que estas tendrán una variable de salida, se pueden aprender diferentes combinaciones que en este caso nos ayudaron a ver el comportamiento de nuestro automatismo lógico y el poder implementarlo ya de manera física aplicando estos temas que hemos visto me ayudó a comprender mejor cómo funciona toda esta parte de circuitos lógicos y cómo todo en conjunto nos puede ayudar en este caso a poder implementarlo ya en un circuito físico y poder ver el comportamiento de tanto de la ecuación lógica de la suma de productos, del producto de la suma y de todas las posibles combinaciones que podemos tener de acuerdo a nuestra tabla de verdad, cómo es que esta funciona ya en nuestro automatismo del Motogarage. En conclusión, yo creo que es muy importante primero determinar el problema que vas a resolver. Una vez teniendo esto claro, podemos crear una tabla de verdad con las variables importantes y conocer con mayor facilidad la señal de salida que tendremos. También, bueno, en mi caso fue muy importante esta práctica ya que me ayudó a reforzar el aprendizaje de la simplificación a través del álgebra de Boole y el teorema de Morgan, ya que es algo que pues no tenía todavía muy claro, pero que gracias a esta práctica pude reforzar. Pero como digo, creo que es importante determinar primero el problema a resolver para así hacer una tabla de verdad satisfactoria, que gracias a esta vamos a obtener nuestra ecuación, la cual simplificaremos al final.